Buenas tardes, mi nombre es Andrés Guastavino Moreira, soy asistente de clínica quirúrgica e integrante de la unidad de mastología del Hospital de Clínicas. En este módulo de patología mamaria, en esta presentación, estar hablando del manejo de la axila en cáncer de mama. Como generalidades, sabemos que el manejo de la axila ha tenido una importante evolución en los últimos 20 años. El compromiso ganglionar axilar continúa siendo un factor pronóstico importante en las pacientes. La linfadenectomía axilar ha servido como guía de decisiones en el tratamiento local regional sistémico y también como estadificador y ha permitido el control regional en pacientes con metástasis axilares. Hoy en día, con el avance de los tratamientos sistémicos y radiantes, nos ha permitido realizar un de escalamiento en el tratamiento quirúrgico de la axila. Vamos a contar a lo largo de la presentación con varios escenarios de pacientes, situaciones. La primera de ellas es aquellos pacientes con axila negativa, tanto clínica como ecográficamente, en los cuales hay dos opciones, cirugía de entrada o quimioterapia en adyuvante y luego cirugía. En el caso de cirugía de entrada, la conducta más aceptada es realizar la biopsia del ángulo centinela. ¿Tá? En el caso de la terapia en adyuvantes, también, si es una axila negativa, también, como vamos a ver, la conducta aceptada es realizar la biopsia del ángulo centinela, sabiendo que hoy en día cada vez más hay más indicaciones de terapia en adyuvante, como son los tumores triple negativos, fenotipo ER2 positivo, estos mayores de 2 centímetros, o tumores luminales grandes. Este es entonces el estudio, un estudio importante en fase 3 randomizado, el NSABP32, que permitió estandarizar, o que fue el pie para estandarizar la conducta del ganglio centinela en el paciente con axila negativa de entrada. Este estudio comparó un grupo de pacientes con linfadenectomía axilar versus ganglio centinela, viendo que no hubieron diferencias significativas en cuanto a la sobrevida global, la sobrevida libre de enfermedad y la recurrencia en estos dos grupos de pacientes. En este sentido, la Sociedad Uruguaya de Hematología, en su reciente consenso del manejo de la axila, brinda una serie de recomendaciones. La primera de ellas que vamos a ver en esta presentación es la que dice ahí, que es que en todos los pacientes con cáncer mama que se operan de inicio con una axila clínica y ecográficamente negativa, se les debe ofrecer la biopsia del ganglio centinela como primera conducta. Una vez que la axila, que el centinela se realiza la biopsia y este da positivo, en este momento se nos abren más caminos. Uno de ellos, como vemos ahí a la izquierda, es en aquellos pacientes con 3 o más ganglios centinelas con macrometástasis. Y bueno, estos pacientes está indicado realizar la linfadenectomía axilar. En aquellos pacientes con hasta 2 ganglios centinelas positivos, y bueno, la conducta a realizar va a depender, primero que nada, si los hallazgos son micro o macrometástasis, y por otro lado, si se realizó o se va a realizar una cirugía conservadora o una mastectomía a nivel de la mama. Estos son tres estudios: el IBCSG 2301, que estudió las micrometástasis, el AMAROS y también el Z011, que son tres estudios pivotales que permitieron tratar este tema y ver qué conducta tomar en la axila en todos estos casos, que es lo que está diagramado en esta diapositiva. Por una de aquellos pacientes en los que se realizan a nivel de la mama cirugía conservadora más radioterapia del volumen mamario, en aquellos casos en los que el centinela presenta micrometástasis, células tumorales aisladas o hasta 2 macrometástasis, la conducta avalada hoy en día es realizar la observación y omitir la linfadenectomía. Por otro lado, aquellos pacientes que presentan 3 o más ganglios centinelas con macrometástasis, en estos casos sí está indicada la linfadenectomía axilar. En ese sentido, las recomendaciones de la SUM dicen lo mismo. El panel de expertos en el primer caso de pacientes con ITC o micrometástasis, la linfadenectomía axilar puede ser omitida, mientras que lo que dije ya con hasta 2 ganglios con macrometástasis, lo mismo también la linfadenectomía axilar puede ser omitida.
En el caso de pacientes que van a llevarse a cabo una mastectomía por distintos motivos, que no es el caso de la charla, si son micrometástasis, estos pueden ir a observación. Si son macrometástasis, va a estar indicada la linfadenectomía axilar si el hallazgo fue intraoperatorio, o si fue en diferido también es válido realizar radioterapia axilar. Bien, el otro escenario es aquellos pacientes con axila positiva. En estos pacientes lo mismo, está indicado, o sea, los dos caminos son cirugía de entrada, en los cuales en estos va a estar indicado realizar la linfadenectomía axilar de entrada. ¿En cuáles pacientes? Por ejemplo, en pacientes fenotipo luminal o pacientes con bajo volumen tumoral axilar. En los pacientes en los cuales está indicado realizar quimioterapia en adyuvante, por ejemplo, los que ya mencionamos, o sobre todo los tumores luminales, sobre todo no, o también los tumores luminales con alto volumen tumoral axilar. Y bueno, en estos casos, luego de realizar la adyuvancia, se va a discutir si está indicado realizar el centinela o el vaciamiento, que es a lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, el otro capítulo de la presentación es manejo de la axila post-neoadyuvancia. Es decir, qué hacer en los pacientes en los cuales se realiza la adyuvancia, se evalúa una respuesta post-neoadyuvancia, y bueno, estos pacientes qué hacer. También tenemos dos escenarios: aquellos pacientes con axila negativa de entrada, y por otro lado, vamos a ver, axila positiva de entrada que luego se negativiza. En el primer grupo que mencionaba, en los pacientes con axila negativa de entrada, está también aceptado hoy en día que la biopsia del ángulo centinela es la mejor conducta. ¿Por qué? Porque tiene altas tasas de identificación, mayor al 95%. Y también estuvo discutido un tiempo si realizar el ángulo centinela antes de la adyuvancia o después de la adyuvancia. Hoy en día está aceptado que es correcto realizarlo post-adyuvancia, o sea, luego de finalizar la adyuvancia. Se ha visto que las tasas de falsos negativos son comparables a los ganglios centinelas realizados al inicio de la adyuvancia. Esto también es otra recomendación de la SUM, que el panel de expertos considera que es seguro realizar la biopsia de ganglio centinela en axilas clínicas y ecográficamente negativas al momento del diagnóstico, luego de finalizado la adyuvancia, y que no es necesario realizar realizar una doble técnica como en otro caso que vamos a mencionar. Bien, el último escenario de pacientes con axila positiva de entrada, que van a una adyuvancia por distinto motivo y esta responde completamente, o sea, es una axila que se negativizó. Bueno, en este escenario es el escenario que tiene mayor controversia, en el cual, como dice ahí, vaciar o no vaciar, esa es la cuestión. Si vaciar porque sabemos que la axila fue positiva de entrada, o no vaciar porque la axila respondió completamente, es decir, se negativizó. Este es el mismo escenario. Debemos mencionar que hoy en día hay cada vez más tumores que responden de forma completa, sabiendo que los tumores que tienen mayores tasas de respuesta son los altamente respondedores, como los triple negativos, los ER2 positivos, teniendo según las series tasa de respuesta entre 40 y 90%. Es una buena tasa de respuesta, siendo los luminales los fenotipos que tienen menos respuesta a la adyuvancia. En estos pacientes que se negativiza la axila, que tienen una buena respuesta a nivel axilar, la pregunta que nos hacemos y que se hacen los autores expertos que han estudiado el tema si el vaciamiento ganglionar axilar es excesivo. Es decir, si pacientes que responden igual tiene beneficio hacia la axila. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en estos pacientes? Y bueno, los falsos negativos. ¿Por qué podría llegar a haber un mayor porcentaje de falsos negativos? Porque hay alteración a nivel de la axila por la adyuvancia, por la quimioterapia, por fibrosis, por alteración del drenaje vasculolinfático, y uno debe brindar todas las herramientas posibles para que el ganglio centinela sea un método seguro. En este sentido, como vamos a ver, hay varios estudios hoy en día prospectivos, aleatorizados, que como resultado dicen que es seguro evitar el vaciamiento ganglionar axilar cuando la axila se negativiza. ¿Cuáles son esos estudios? Son estos tres, los principales, que están ahí resumidos: el ACOSOC Z10-701, el CENTINA y el SNFNAC,
¿tá? Como ven ahí, con distinto N, obviamente que incluye distintos pacientes con distintos fenotipos. Ahí vemos la respuesta patológica completa axial de porcentaje de los pacientes. Y lo que quiero destacar fundamental es el porcentaje de detección del ganglio centinela. Como vemos en el recuadro abajo, la tasa de los falsos negativos, ¿tá? Así que se identifique un ganglio que es negativo, que en realidad es positivo, o sea que eso es incorrecto. Resecando un ganglio, ¿tá? El porcentaje como ven ahí es mayor al 15% en las distintas series, en los distintos trabajos, siendo este porcentaje menor, o sea, se disminuye cuando uno recaba al menos 3 ganglios centinela, quedando el porcentaje menor a 10% de falsos nativos, que es una tasa aceptable para considerar segura esta terapéutica. Entonces, de todos estos trabajos salen una serie de recomendaciones para mejorar la tasa de los falsos negativos en aquellos pacientes con axila negativa post-neoadyuvancia, que son resecar al menos 3 o más ganglios centinelas, utilizar un doble método. ¿Qué es un doble método? Y bueno, utilizar el método con el radiofármaco, el radiotrazador, y con azul patente. Y por otro lado, o combinado, realizar un marcado previo del ganglio más sospechoso o del ganglio positivo, que se marca antes de empezar la adyuvancia, ya sea mediante distintas técnicas, un clip, carbón, que es lo que llama el TAD, por su sigla en inglés, Targets Axillary Dissection. Mediante estas indicaciones, estas recomendaciones, se consiguen tasas de falsos negativos menores al 10%, que es lo aceptable internacionalmente para considerarla una técnica segura. Otra recomendación de la SUM en este sentido, lo que ya mencionaba, que el panel de expertos de la Sociedad Uruguaya de Mastología, en pacientes con axila metastásica sometida a adyuvancia que presentan respuesta completa, la biopsia de la glándula es segura, ¿tá? Y permite evitar la disección axilar total y sus complicaciones. Siempre que se realicen las recomendaciones mencionadas, y también puede ser la recomendación dice que se puede o resecar el ganglio biopsiado o el ganglio clipado. Perdón. O sea, que se realice la biopsia del ganglio centinela o que se realice la recuperación del ganglio marcado. Ahora sí. Bien, el TAD brevemente no es más que es la disección axilar dirigida, por su sigla en inglés. Es una técnica que fue patentada o inicialmente se empezó la realización de la misma en el MD Anderson. Ese es el artículo que originalmente la describe, que combina la biopsia del ganglio centinela y la biopsia de un ganglio marcado con un clip previo a la quimioterapia no adyuvante y removido durante la misma cirugía. Existen distintas técnicas utilizadas para recuperar ese clip, técnicas inalámbricas que hoy en nuestro medio no se utilizan por el alto costo, que utilizan sondas según el tipo de dispositivo utilizado, ya sea radiación, magnetismo, también semillas radioactivas. U otro método es la técnica de la extirpación, resección del ganglio, marcado mediante un marcador metálico. Bien. De todo esto que hemos charlado del manejo de la axila, y bueno, la tendencia actual, que tanto en mama como en axila, es que menos es más, o sea que uno que siempre se ha ido en el descalamiento de la terapéutica. ¿Por qué motivo y por qué va de la mano? Y bueno, porque cada vez hay mayor indicación de adyuvancia, tumores que cada vez responden más, está con alta tasa de respuesta, lo que ha llevado al concepto moderno del desescalamiento quirúrgico. En este sentido, información que dice también que se va a seguir, continuar en este camino, recientemente en el consenso en el Congreso de San Galen de este año, de marzo, esto es nuevito, se arrojan simplemente para mencionarles algunos resultados preliminares del estudio SOUND del grupo de Veronesi, en el cual se preguntan si
ya se está abandonando incluso la realización del ganglio centinela en los pacientes con cáncer mama precoz. ¿Tá? Es un estudio que compara pacientes que con axila ecográficamente negativa observar versus, es decir, no hacer nada versus realizar ganglio centinela. Es decir, ya ni siquiera realizar ganglio centinela. Y en este mismo camino, otro estudio, este también del MD Anderson, que en pacientes con seleccionados, que son los respondedores excepcionales, pacientes ER2 positivo, ¿tá? Se ha visto o están estudiando la no realización de tratamiento, o sea, no operar, ¿tá? En pacientes que responden completamente, como hoy en día sabemos que se realizan en otros cánceres, en otros territorios. Bien, bueno, hasta acá lo que queríamos charlar del manejo de la axila. Vimos todos los escenarios. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, quedamos a las órdenes para responder inquietudes o preguntas que tengan. Muchas gracias.